¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos una introducción pero muy sencilla al tema de ecuaciones diferenciales. Entonces, lo primero que tenemos que poder identificar es que una ecuación diferencial se va a caracterizar, como su nombre lo dice, porque tiene diferenciales o derivadas. Entonces, la pueden ver así como la tengo en esta presentación, que sería la notación de Leibniz, o también a lo mejor podrían ver algo como esto, la I mayúscula y la comita, que sería la notación de Lagrange. Entonces, bueno, ya sea con derivada así explícita de esta forma o con su comita, pues vamos a poder identificar que esa es una ecuación diferencial. Entonces, en el caso del ejemplo que les traigo el día de hoy, es muy ad hoc a la temporada que estamos viviendo y nos va a servir esta relación para representar el número de personas infectadas respecto al tiempo. Entonces, esta es la variación de los casos. Ustedes ya saben de ese agente infeccioso durante los días para saber cuántas personas están siendo contagiadas respecto al tiempo. Entonces, ahí tenemos, pues, eso es lo que nos indicaría esta pequeña relación que tengo aquí. Bueno, pero pues primero vamos paso a paso para introducirlos a ese tema y vamos a utilizar ese ejemplo en particular porque seguramente ustedes van a identificar muchas cosas que se han mencionado en las ruedas de prensa. Y bueno, pues aquí el concepto seguramente que escucharon al inicio es el del crecimiento exponencial y esto tenía relación con el aplanamiento de la curva. Entonces ahorita lo vamos a ver y vamos a recordar un poco de esto. En este caso les tenemos un ejemplo pero muy sencillito. Es de que una persona infectada puede infectar a 2 personas cada vez. Esto sería pues una mini representación de algo que pudiera suceder con alguna enfermedad. Entonces, bueno, aquí tienen esa relación. Al principio pues solamente era una persona, después 2 y después subió a 4. Esto, si se quisiera representar con un mini modelito matemático así muy chiquitito, pues sería Y, donde Y es el número de personas infectadas y T va a ser el número de días que han transcurrido desde la infección. Entonces, aquí la base es 2. Entonces, esta es una ecuación del tipo exponencial. Así que si ustedes tienen por ahí Desmos a la mano, pues lo pueden graficar de una forma muy sencilla. Recuerden que Desmos puede utilizarse tanto en la computadora como en los dispositivos móviles. Así que nosotros pues aquí escribimos el modelo 2x menos 1, nada más cambio la t por la x para que Desmos no tenga ningún problema en tomarlo. Así que aquí en el teclado ustedes pueden tener acceso a esas opciones, por ejemplo la del exponente, que sería con esta. Abrí un paréntesis para que no hubiera problema en que esos dos términos, tanto la x como el menos 1, me lo tomara en cuenta. Entonces, bueno, pues aquí ustedes pueden hacer los acercamientos para ir viendo cómo se da ese crecimiento que, bueno, seguramente les digo, lo han escuchado muchas veces, que al principio es muy lento, pero después ya vean cómo va para arriba en muy poco tiempo. Recuerden que en el eje de las X quedaría el número de días y en el eje de las Y son las personas que han sido infectadas. Por ejemplo, aquí, en este caso, bueno, vamos a buscar un número que sea entero. Déjenme ver por aquí. En el 5 nos vamos, ya casi vamos a llegar a ese 5 y estamos ahí en el, miren, por ejemplo, aquí, ahí va, ahí va, ahí va. Ya llegó. Por ejemplo, aquí en el día 5 habría 16 personas infectadas. Entonces, esto pues recuerden que nada más se sustituye el 5 aquí, que sería 5 menos 1, 4, y ese 2 va a quedar elevado a la cuarta potencia. Entonces, de ahí nos daría ese resultado. Entonces, bueno, pues con esto seguramente pues ahora sí ustedes van a reconocer ese tipo de crecimiento en las curvas que se nos han presentado en el caso de México. Bueno, pues el gobierno de México tiene un sitio, se los dejo también en la parte de abajo para que lo visiten, que es el tablero de datos que mandan los estados y que bueno, ellos reúnen. Entonces,
En esta parte donde dice comparativo, ustedes pueden comparar dependiendo del estado donde se encuentren. Aquí yo voy a comparar el caso de Aguascalientes y contra Campeche, que es uno de los estados que ha tenido menor número de casos. Miren, aquí está. Entonces, ahí pueden ver las dos curvas, pues son muy, muy diferentes. Pero seguramente van a poder apreciar ese tipo de crecimientos que, bueno, me voy a quitar de aquí. Ustedes pueden ver también el número de casos que seguramente ya alcanzaron a identificar. Otra cosa también que resalta en el caso de la curva de Aguascalientes, que es un estado muy chiquitito, comparen el tamaño, pero con características geográficas muy diferentes, que bueno, en este caso todavía no se sabe cuáles son exactamente las condiciones que permiten una mayor transmisión de este agente infeccioso. Entonces, en el caso de Aguascalientes, vean cómo esta parte de aquí, de ese crecimiento, parece como que apenas estuviéramos llegando. Y bueno, ojalá fuera el punto máximo y de ahí ya no creciera más, pero las curvas pues pueden tener bastantes cambios. Entonces, bueno, ya observaron esta curva. Ahora nos regresamos para acá y pues seguramente, como les comentaba, identificaron ese punto. Entonces, ese punto que tiene, sobre todo en el caso de la de Campeche, se nota muy clarito cómo fue el crecimiento hacia arriba en una parte afortunadamente muy pequeña, y en la de Aguascalientes pues como que fue más sostenido, pero más o menos en el mismo punto. Bueno, pues ahora con esa información vamos a otro concepto que seguramente les digo, si les tocó escuchar esto de las ruedas de prensa de la Secretaría de Salud, pues seguramente escuchaban mucho este concepto. Bueno, pues aquí nada más recordarles otro concepto muy importante que es de cálculo diferencial también, que nos dice que la pendiente de una línea tangente, ustedes van a decir, bueno, ¿y esa línea tangente qué? Es muy sencillo, es esta línea que está en rojo. Entonces, si ustedes hacen un corte, o sea, trazan una línea tangente en un punto determinado de la curva, pues eso nos va a dar información de la pendiente y sobre todo el cambio que hay entre los dos valores de X y Y. En nuestro caso nos está dando información de cuánta gente se está infectando en un tiempo determinado, es decir, o a qué velocidad se está dando la transmisión entre las personas. Así que de ahí, pues seguramente escucharon al doctor Alomía varias veces que decía que hay una pendiente más pronunciada, es decir, como más inclinada, o hay una pendiente menos pronunciada, y eso se refería a los cambios de velocidad. Entonces ahí nada más es cuestión de trazar, les digo, una recta, y ahí podemos tener el cálculo de la pendiente en cualquier punto de la curva. El aplanamiento de la curva sería que tuviéramos a lo mejor algo parecido a lo de Campeche, que no estuviera tan pronunciado para que los hospitales no se saturaran. Entonces, bueno, esos son algunos conceptos de matemáticas que se aplican a este punto. Y bueno, aquí tenemos afortunadamente una expresión muy sencilla que seguramente recordaron para calcular la pendiente. Y aquí hay que tener información de los dos puntos de las coordenadas de X y Y, es decir, dos puntos donde podamos conocer el número de personas que han sido infectadas y también el número de días que transcurrieron. Así que bueno, pues para hacerlo, como vieron cuando yo pasaba el cursor por la gráfica, se podía percibir tanto el número de personas, es una tasa, por cierto, para que tengan cuidado con eso. Aquí nada más chequen esto por si quieren trabajar con los datos. Son tasas por cada 100,000 habitantes para que pueda ser comparativo. Entonces nada más tengan en cuenta eso. Por eso, valga la redundancia, aquí van a ver que hay números decimales. No es de que sean 89.5 personas, porque, bueno, pues porque es una tasa, precisamente como les comentaba, para poder hacer una comparación. Entonces yo saqué estos datos. El 6 de junio en Aguascalientes estaba en 89.15 y en Campeche en 84.65. El 14 de agosto 324 y 538. Lo que hice a continuación, bueno, pues fue sacar aquí el número de días que había entre estas dos fechas para poder tener lo que sería X2 menos X1. Y en el caso de
lo de los números de personas infectadas, recuerden, por cada 100.000 habitantes, que es la tasa, pues hice una diferencia y aquí me dieron estos dos números. Ahora sí, utilizando la fórmula de la pendiente, pues nada más sería dividir para el caso de Aguascalientes 256.09 entre 69. Y también para el caso de Campeche. Cuando sacamos la pendiente entre estos dos puntos, bueno, pues tenemos que para Aguascalientes es menor, es decir, hubo en ese momento una menor velocidad de transmisión, pero para Campeche pues estaba en su pleno crecimiento y está casi al doble de lo que hubo en Aguascalientes. Muy bien, bueno, pues ahora escogí otro punto ya un poquito después y los días que se manejaron fueron el 11 de septiembre y el 5 de diciembre. Entonces ya aquí, bueno, ya tomé 85 días más. Hubiera sido bueno pues tomar a lo mejor el mismo número, ya ustedes lo pueden hacer, tienen el acceso a la gráfica y a los datos y pueden calcularlo. Entonces aquí para Aguascalientes pues me da una pendiente de 7.18, imagínense, contra 1.12. Ya en Campeche, bueno, aparte de ver la gráfica, lo podemos comprobar con la pendiente, ya está a una velocidad menor la transmisión y por eso, si no me falla, ahorita en este día, enero 3 del 2021, Campeche está en el semáforo verde. Acá en México se utilizó el semáforo para tener más o menos una guía de cómo deben de ir fluyendo las actividades económicas. Entonces, y nosotros ahorita estamos en anaranjado en el caso de Aguascalientes. Así que, bueno, pues así va la cosa. Entonces, ahora pues les voy a presentar así un vistazo al modelo más sencillo que puede haber. De este modelo se llama así porque es la unión de las palabras susceptible e infectado. Susceptible son las personas, como su nombre lo indica, que son susceptibles a la infección. Entonces eso lo vamos a representar con la letra S mayúscula. Y la N es el número total de la población que haya, pues ya sea en un estado o en todo un país. Y bueno, N, nada más para tenerlo en cuenta, pues es una constante porque para este modelo tan sencillo como les comentaba, pues no se va a considerar las personas que lamentablemente fallecieron o los pequeñitos que están naciendo. Así que nada más se considera esa N. Otra cosa también importante es de que tanto la S como la I, esas sí van a tener variación respecto al tiempo, porque los que son susceptibles pueden ir aumentando o disminuyendo de acuerdo a cómo se comporten los datos. Los infectados también pues pueden estar variando respecto a tiempo, por eso ven que se representa entre paréntesis con una letra T, que hace justamente referencia al tiempo. Y también esto me gustó mucho presentárselos por si alguna vez les toca resolver un problema similar, les puede dar idea de cómo a lo mejor simplificar el problema. En este caso lo que tenemos es una representación en proporciones de las personas que son susceptibles y las personas que ya están infectadas. Y si se fijan, se hace en relación al total de la población. Esto, simplemente el hacer esa proporción, pues nos va a permitir ya tener, en lugar de, por ejemplo, 120 millones, cerrarlo al número 1, es decir, a una fracción que ese 1 representa el total. O sea, pueden ser 120 millones, 1 millón, 120,000, de acuerdo a la población que se esté manejando. Entonces aquí ya la S minúscula y la I minúscula pues representan esas proporciones respecto a la población y ya podemos decir que se tiene un resultado igual a 1 y es más sencillo de manejar. Entonces de aquí también otra cosa que tienen que notar, que esto nos va a servir así, les digo, de una forma muy leve, es tener el resultado en función, esa palabra de en función de, por ejemplo, aquí tenemos los susceptibles en función de los infectados, porque solamente después del signo igual vemos esa I. Y en el caso de la otra ecuación, vemos que los infectados están solamente en función de los susceptibles. Así que podemos jugar con estas dos ecuaciones. Y aquí, bueno, pues tenemos ya que introducir lo que nos lleva a este curso, que son las derivadas respecto al tiempo de la ecuación. Entonces, ya nada más derivamos S respecto a dt, así tal cual, porque hasta ahorita no conocemos los susceptibles. Si, por ejemplo, bueno, ustedes aquí pueden pensar en un montón de variaciones, que si la vitamina D, que si
A lo mejor, como les decía, la geografía es importante, la humedad para la transmisión del agente infeccioso, etcétera. Los infectados también pueden tener un modelo muy complejo, que si los genes, que si cómo está, ya ven que ahorita ya se descubrió otra variación del agente infeccioso en cuanto a la genética, las proteínas y cómo puede encajar exactamente en las células de los pulmones. Bueno, pues ahí también puede haber un modelo muy complejo, por eso ahorita no lo conocemos, pero podemos dejar indicado así, ds sobre dt y di sobre dt, que nos indica justamente lo que habíamos visto en la pendiente, que son velocidades de cambio. Ahora, este cero está muy interesante y no se les olvide. Como lo vimos ya cuando hicimos la proporción, el 1, la derivada de 1 va a ser 0 y la derivada de n, que sería cualquier número, 120 millones, 100, 300 y tantos, no importa el país o región, bueno, pues va a ser 0. Así que ahí ya tenemos la ecuación que puede ser muy fácil, o sea, si quisieran hacer un despeje, nada más quedaría así, ds dt es igual a menos di sobre dt, así sencillito. Y bueno, pero aquí vamos a meter otro concepto que es la tasa de infección. Y tenemos una letra griega por ahí que se llama beta, que aquí les dejo lo que quiere decir, que se relaciona con la tasa de transmisión, que es el número de personas promedio que se infectan cuando se transmite la infección. En nuestro ejemplo así sencillito que vimos en la parte de arriba, era de 2 personas cada vez. Pero aquí igual pueden revisar a lo mejor algunos estudios. Puede ser de 3 personas cada vez, puede ser de 5, que ojalá no, porque eso ya sería tremendo. Y esto se va a multiplicar por las proporciones de los infectados y los susceptibles. Entonces, con ese nuevo concepto tenemos ahora ya otros modelitos. Por ejemplo, aquí ds sobre dt, si se fijan, tengo en función solamente de los susceptibles. Esto me va a permitir manejar mejor las variables y hacer lo más sencillo posible la ecuación o el modelo. Y en el caso de los infectados también lo tengo como 1 menos i. Recuerden que eso es igual a s y 1 menos s es igual a i, por lo que vimos en los pasos anteriores. Muy bien. Bueno, pues ahora, antes de ver esto, cómo se podría resolver, que eso ya va a ser tema de todo el curso de ecuaciones diferenciales, vamos a ver las gráficas que seguramente a lo mejor ustedes pueden alcanzar, aunque no se alcance a ver tan bien aquí, esta que es como morada, sería la curva de los susceptibles. Los susceptibles pues van a empezar con toda la población, pero conforme transcurre el tiempo pues se supone que va a haber más infectados y cada vez va a ir siendo menos. En el caso de los infectados al principio van a ser nada prácticamente y aquí miren es donde se da ese cambio en las curvas, cómo va aumentando respecto al tiempo. Entonces esas serían las dos gráficas de los modelos. Y ahora, pues como les comentaba, así muy sencillo, no se preocupen, eso se va a ver con mucha calma. La solución de la ecuación diferencial, si se fijan, tenemos dos diferenciales. Aquí, bueno, pues en este pensé que lo había hecho para los infectados, pero lo vamos a hacer para los susceptibles. Hay dos diferenciales ds y dt que ya en la solución, cuando ustedes la van a ver al final, ya no deben de aparecer diferenciales y seguramente recordaron de sus cursos de cálculo integral que para eliminar los diferenciales necesitamos integrar. Así que para hacer esto, pues a lo mejor ustedes ya se imaginaron que si yo paso todo esto, ese término de aquí que estoy subrayando, donde se encuentra la s hacia abajo, es decir, lo paso dividiendo abajo del diferencial de s, pues ahí puedo hacer una integral. Y dt lo puedo mandar para el otro lado, está dividiendo, va a pasar multiplicando y puedo hacer una integral de dt muy sencilla que me quedaría solamente como t, el resultado. Entonces aquí ahorita con estos procedimientos muy sencillos ya se darán cuenta de lo que van a ocupar para el curso de ecuaciones diferenciales, que es, en resumen, derivadas e integrales. Y algunos pasos muy útiles de álgebra para poder simplificar. Entonces, bueno, ahí vamos. Eso sería una solución. Pero seguramente, y espero que ya en este punto a lo mejor alguien haya dicho, bueno, pero si nosotros estamos integrando y no tenemos límites, vamos a tener como parte de la solución una constante de integración que sería c.
Y aquí viene también otro paso muy importante de ecuaciones diferenciales, que nosotros cuando queremos conocer ese valor de C para encontrar una solución en particular, necesitamos algo que se llaman condiciones iniciales. Y estas condiciones iniciales, para que lo vean de una forma más sencilla, para el modelo de transmisión de la enfermedad puede ser T es igual a 0. Como estamos manejando dos variables, recuerden la gráfica que es tiempo y el número de casos de personas infectadas, pues aquí podría ser en este momento que en tiempo 0 se tienen 2 personas infectadas. Por ejemplo, aquí se pudieran ir también a los datos de México, que está en la parte de datos abiertos. Se pueden, aquí creo que es en descargas donde lo pueden encontrar. Ahí hay datos de cada día cuántos casos se fueron registrando. Entonces esa puede ser una condición inicial muy acertada. No recuerdo ahorita si hubo más de un caso, pero aquí les puse un ejemplo nada más para que ahorita vayan relacionando con condiciones iniciales. Bueno, pues con eso ya estarían listos para poder empezar con los métodos de solución de ecuaciones diferenciales. De acuerdo aquí al tipo de ecuación diferencial que se tenga, vamos a ver también las clasificaciones que hay. Hay caminos ya bien específicos para poder resolverlas, porque se cumplen varios patrones siempre. Entonces ya verán que no hay ningún problema, pero algo que ayuda mucho, pero mucho cuando uno está aprendiendo, y más ahorita en el caso de ustedes que están desde casa, prácticamente solitos, encargándose de su aprendizaje. Bueno, algo que nos da mucha seguridad es comprobar que el resultado esté bien. Y eso de comprobar, algo que es maravilloso en esta parte, es que aunque no sepamos en este momento cómo resolver una ecuación diferencial, sí tienen las habilidades y los conocimientos para poder verificar que un resultado es una solución de la ecuación diferencial. Y en este punto, pues les tengo un ejemplo muy sencillo que ahorita vamos a resolver para que vayan entrando en materia. Ay, bien, aquí nada más se me va esto, ya están viendo el caminito que vamos a seguir. Bueno, no importa, ahorita se los voy platicando. Miren, aquí está. Tenemos que una solución es y es igual a x a la menos 3 medios. Aquí está la ecuación diferencial. Ustedes van a decir, ah, caray, se ve muy extensa, pero recuerden, como les había mencionado al principio, que podemos utilizar, y casi siempre en los libros van a ver esta notación que es más sencillita, que es la notación de Lagrange, cuando ya lleva una de las comitas. Entonces puede ser representada de esta forma: la segunda derivada de y respecto a x y la derivada de y respecto a x, y aquí simplemente y. Lo pueden poner como y' y' y y', para evitar escribir tanto. Entonces, como esto no lo indica, quiere decir que yo tengo que derivar 2 veces esta y, una vez, y sustituir todos esos valores. Cuando lo sustituya, si esto me da 0, quiere decir que esa es una solución de la ecuación diferencial. Así que pues vamos a ver. Aquí ya les tengo adelantado pues la primera y la segunda derivada, que esto es con la regla de los exponentes. Así que si sienten que necesitan un recordatorio más bien de este tema de cálculo diferencial, pues pueden consultar. Aquí les dejo un video para que lo revisen, que es el de la regla de la potencia. Recuerden que básicamente se baja el exponente y se le resta 1. Así que obtenemos estos dos resultados y bueno, me traigo la ecuación original porque la vamos a tener que sustituir. Aquí, si gustan, bueno, pues toman una captura de pantalla para que verifiquen que a la hora de sustituir aquí, los tengo con colores para que ustedes vayan siguiendo los pasos y no haya ningún problema, y se va a ver de esta forma. Entonces aquí tengo la segunda derivada, la primera y la función original, que sería la y. Después de esto, pues nada más hay que trabajar con las operaciones. Aquí se los dejé desarrollado para que tengan la oportunidad de verificarlo con calma. En esta parte 4 por 15 cuartos me va a dar 15. Esto lo pueden hacer tanto en la calculadora directo para que no haya problema con las fracciones. Y también, pues acuérdense que pueden eliminar el 4, porque el 4 está multiplicando, 4 dividiendo y les da el 15. En el caso de los exponentes está muy claro, cuando se multiplican se van a sumar o restar de acuerdo al signo que tengan. Esa va a ser la operación que se hace. Para este caso pues va a ser una resta, 2 menos 7 medios. Y en el caso de esta operación va a ser 12 por 3 medios
Aquí me va a dar el 18 y también les dejé indicado, acuérdense que la X, aunque no se vea, no esté ahí marcado el 1, lo tiene presente y sería 1 menos 5 medios. En el caso de 3 por X a la menos 3 medios se queda igual. Y aquí vivos y vivas, porque seguramente ya están viendo que todos los exponentes me tienen que dar como resultado menos 3 medios, porque es esta última parte. De alguna forma se van a tener que sumar y vean, aquí lo están viendo casi ya listo. Sería 15 más 3 van a dar 18 positivos menos 18 negativos y se van a cancelar. Entonces vamos a trabajar con esas fracciones. Recuerden, si tienen dudas en lo de las fracciones, la pueden hacer en su calculadora científica. Y pues aquí vamos a tener los resultados, que son 2 menos 7 medios da menos 3 medios, 1 menos 5 medios menos 3 medios, y la que teníamos. Como los exponentes son idénticos tanto en signo como en fracción, entonces se van a poder juntar y por eso ya el resultado de esta operación pues va a dar un 0, que 0 es igual a 0, por lo tanto es una solución de la ecuación diferencial. ¿Pero qué creen? Pues aquí las ecuaciones diferenciales pueden tener más de una solución o de plano no pueden tener solución. Pero en este caso les tengo otra solución para la misma ecuación. Vean la diferencia en el exponente. En lugar de ser 3 medios, ahora es menos a la 1 medio. ¿Y qué creen? También funciona. Entonces, pues vamos a probarla, como les decía, en la misma ecuación. Aquí les dejo para que ustedes lo comprueben también, que es la primera y la segunda derivada. Recuerden que para sus comprobaciones lo pueden hacer tanto en Symbolab como en Wolfram Alpha. Y pues bueno, ahí tienen ya más la certeza de que lo que se está haciendo está correcto. Después de esto hay que sustituir, al igual que en el caso anterior, sobre la función original con sus respectivas derivada primera y segunda derivada. Tengan mucho cuidado con los signos. Por ejemplo, aquí en el caso de la segunda derivada, fíjense cómo está en positivo. Déjenme revisar si lo cambié. Acá sí, está en positivo. En la primera derivada quedaba negativo por el exponente y acá pues no pasa nada porque no se derivó. Muy bien, entonces de aquí les dejo indicadas las operaciones. Ya saben que son sumas o restas dependiendo la operación, bueno, dependiendo, perdón, el signo que tenga el exponente. Y de ahí, bueno, pues ya tenemos nada más que hacer la suma, que en este caso son 3 más 3, los exponentes dan menos 1 medio, que eso pues va a permitir que se junte, y tenemos 6 menos 6, x a la menos 1 medio es igual a 0, y pues ahí ya nos quedamos tranquilos que esa es una solución. Entonces esto es así ¿cómo les diré? Como una probadita, una vista muy sencilla a lo que va a ser ecuaciones diferenciales, nada más para que vayan viendo todo lo que se va a ocupar, que ustedes conozcan procedimientos de álgebra, ecuaciones, perdón, derivadas, integrales, y ya verán que es muy sencillo, nada más hay que irnos paso a pasito, y pues espero que disfruten mucho esta materia. Pues ahora sí, nos dejamos. Muchísimas gracias por vernos, sobre todo si son de las personas que llegaron hasta este punto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Les mandamos un saludo muy fuerte desde México. Y pues también acuérdense de que hay que cuidarnos mucho. Lo bueno es de que ya a esta fecha, lo están viendo ustedes ahí en el monitor, enero 3 del 2021, ya están desarrolladas las vacunas, se están aprobando y bueno, ya ahí la llevamos poco a poco para poder estar protegidos contra ese agente infeccioso que ha hecho muchos estragos en todo el mundo. Pues cuídense mucho, lávense las manitas, ya saben todas las instrucciones que nos han dado, el uso de cubrebocas, etcétera. Bueno, pues a cuidarse mucho y a cuidar a los demás. Nos vemos en otra ocasión, que tengan un excelente inicio de año y pues mucho éxito. Hasta pronto.